En cuanto a la salvación, hay poco que decir y mucho que hacer. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que el resultado o el final o la recompensa o el pago de tanto perseverar en el pecado o de practicar el pecado dice que es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Dice también en Romanos 5:12, porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice la palabra de Dios que todo hombre es pecador y por esa causa es que entró la muerte. Dice así, porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, o sea, esto es de Adán, el primer hombre por haber desobedecido la palabra de Dios, entonces él cometió pecado y por causa del pecado dice que entró la muerte y por esa muerte dice que todos los hombres murieron. Pero ¿por causa de qué? Porque dice que todos pecaron, así dice, porque asimismo como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice la palabra de Dios que todo ser humano es pecador, porque todos descendemos del género humano, del mismo gen de Adán y Eva. Y si Adán pecó, todos pecaron, porque todo el mismo género humano es pecador por naturaleza. Así lo dice la palabra de Dios. Pero hay una salvedad. Si dice que la muerte entró por un hombre, el primer Adán, dice que la vida o la oportunidad de vida eterna entró por el segundo hombre, Adán. Dice en 1 de Pedro 3:18 al 21, porque el Cristo también murió por nuestros pecados una sola vez, el justo por los pecadores, para llevarnos a Dios, y murió en el cuerpo, pero vive en espíritu, y predicó a las almas encarceladas en el Seol, las que anteriormente no obedecieron en los días de Noé, cuando Dios en su paciencia ordenó que se construyera el arca con la esperanza de su arrepentimiento, y solo 8 personas entraron en ella y se salvaron mediante el agua. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dice que solo 8 fueron salvadas por agua, mientras el agua condenó al mundo antiguo que no quiso obedecer, no quiso arrepentirse, no quiso cambiar de vida. Dice que esas aguas que destruyeron a la humanidad, que fue en el diluvio, esas mismas aguas salvaron a 8 personas que decidieron obedecer al mandato de Dios, o sea, entrar al arca. Entonces aquellos no quisieron entrar al arca, pero Noé, sus 3 hijos y sus 3 nueras sí entraron con su mujer. Entonces, así como aquellas 8 almas fueron salvadas por agua, también hoy en día en la gracia dice la palabra que nosotros somos salvos también de la misma manera por el bautismo, no cuando nos lavan de la suciedad del cuerpo, sino al confesar a Dios con una conciencia limpia y mediante la resurrección de Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que aspirar a tener una buena conciencia delante de Dios, una conciencia limpia, tener ese deseo continuo de querer agradar a Dios, y hace efecto por la resurrección del Señor, porque si el Señor Jesús no hubiese resucitado, en vana, dice el apóstol Pablo, que es nuestra predicación. En vano es la predicación, en vano es todo lo que se haga dentro de la obra o tratar de cambiar. Entonces no es en vano, porque el Señor Jesús resucitó. También dice en Romanos 10:8, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca a nuestro Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Solo resta en que nosotros confesemos que Jesús es el Señor y que Él resucitó de entre los muertos. Entonces, dice más adelante en el verso 13,
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es necesario invocar el nombre del Señor. No decir en el nombre del Señor, sino invocar el nombre del Señor. O sea, mencionar. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Jesús es el Señor. Entonces es necesario invocar el nombre de Jesús. Pero dice también en el verso 14 del libro de Romanos 10, dice en el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Claro, si hay personas que no creen que Jesús es el Señor, no creen que Él es el Mesías y el Salvador, no lo pueden invocar. Dice así, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo escucharán sin haber predicador? He ahí la importancia de nosotros, los hijos de Dios, que nos encargamos, como fue establecido en Marcos 16, que fuéramos a predicar por todo el mundo. Claro, no podemos ir por todo el mundo físicamente, pero por estos medios podemos llegar a todos los rincones del mundo. Dice que prediquemos el Evangelio. ¿Cómo dice el verso 14 romano? ¿Cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿O cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿O cómo escucharán sin haber predicador? Es necesario que hayan predicadores de las palabras de Dios, o sea, de las buenas nuevas de salvación, para que la gente pueda escuchar, pueda creer, pueda entender y posteriormente pues dé un paso de fe, que es confesar con su boca y creer en su corazón que Él resucitó de entre los muertos. Dice en el verso 15, ¿o cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman la paz y de los que anuncian las buenas nuevas, pero no todos ellos obedecieron. Aun cuando la palabra de Dios empezó a correr sobre Jerusalén, sobre todas aquellas ciudades, dice, pero no todos ellos obedecieron ¿el qué? No obedecieron las buenas nuevas de la salvación, o sea, del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque en Isaías dice, Señor mío, ¿quién ha creído a nuestra voz? Es necesario que hayan predicadores y que la predicación de la palabra de Dios, las buenas nuevas del Evangelio, sean predicadas por todo el mundo, como el Señor lo dijo, para que muchas gentes entiendan quién es su Salvador y puedan confesarlo con su boca. Dice, porque en Isaías dice, Señor mío, ¿quién ha creído a nuestra voz? En el verso 17 dice, ahora pues la fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios. Eso es bueno, por ahí se comienza. Eso es muy importante, que las personas pues presten atención, presten oído a la palabra de Dios. Por algo se comienza. Dice la palabra dice, ahora pues la fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios. No es de la noche a la mañana que la persona va a profesar ser hijo de Dios o va a perseverar en el camino de la salvación. Dice que la fe viene por el escuchar atentamente la palabra de Dios. Y en el verso 18 dice, pero yo digo, ¿acaso no han escuchado? Pero he aquí, por toda la tierra salió su voz, y ahora hasta los confines del mundo sus palabras. En Marcos 16:15 dice lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en la carta. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen mi evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Palabras del Señor Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en la carta a los romanos. Pero yo digo, ¿acaso no han escuchado? Claro, la palabra de Dios suena por todo el mundo. Máximo hoy en día, a través de las redes sociales, a través del internet, por muchos medios. Antes era más difícil porque se iba a pie. El Señor mandó una misión de 70 siervos, de 2 en 2, casa por casa. Era más difícil, lo hacían a pie. Posteriormente tuvieron que embarcarse para transmitir el evangelio a todas las ciudades, a todas las regiones, a todos los países. Pero ahora, hoy en día, se hace más fácil por medio de la tecnología transmitir el mensaje de salvación rápidamente, en un segundo. Dice así, mire, pero yo digo, ¿acaso no han escuchado?
Pero he aquí, por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras, dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en su verso 18. Pero el Señor Jesús dijo esas mismas palabras. Por eso es que los apóstoles se dedicaron a la predicación del evangelio. Un mandato, es un deber del Hijo de Dios proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿De qué manera el género humano, de qué manera la humanidad puede salvarse de la ira venidera y de la condenación eterna? En Marcos 16:15, lo repito, dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen mi evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Por qué dice el que no crea será condenado? Porque es lógico que si no cree, mucho menos va a ser bautizado. Dice acá, el que crea y sea bautizado. Por lo tanto, es necesario atender con más diligencia la palabra de Dios, pero como repito, por algo se comienza, por escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios suena por todos los medios, por la radio, por internet, por muchas partes. Hay quienes que predican por aéreo, con megáfonos, hay quienes que predican en las plazas, por donde quiera se oye la palabra de Dios. Entonces, dice que la fe viene por oír atentamente la palabra de Dios. La fe viene por el oír atentamente la palabra de Dios. Es necesario. Por eso es que a las amistades se les invita primeramente a que escuchen la palabra de Dios y que se vayan alimentando para que vayan entendiendo. Se entiende perfectamente que a una amistad que nunca se le ha hablado del Señor Jesús, nunca se le ha hablado del plan salvador, esta persona no puede aceptar de inmediato o obligársele a que pase a recibir al Señor, a Jesús, como su único y suficiente Salvador, puesto que no entiende las cosas. Dice que la fe viene por el oír atentamente. En aquel tiempo, en el tiempo antiguo, cuando la iglesia estaba floreciente, sí, dice la palabra de Dios que el Señor hacía una obra repentina. A muchos les abría el corazón, pero eso depende de Dios, no depende del hombre. A muchos les abría el corazón y ellos entendían de inmediato. El Señor hacía obra. Pero hoy en día, por haberse multiplicado la maldad, dice que el amor de muchos se enfriará. Pero es necesario que nosotros sigamos predicando, por si hay alguien que escucha atentamente, para que el Señor abra su corazón y pueda germinar la semillita que es la palabra de Dios y empiece a obrar en su vida. Dice que el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pero cuando dice condenado, no es que lo van a meter a una cárcel, sino condenado a la muerte eterna, al castigo eterno en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y antes de gustar la segunda muerte, lo que le espera a la humanidad que no se quiere arrepentir, solamente son juicios de Dios a esta tierra. Solamente son juicios. Entonces, dice que el que crea y sea bautizado, este será salvo, mas el que no crea ya es condenado. Entonces, en Hechos 2:38, el apóstol Pedro, cuando el Señor lo llenó de su Santo Espíritu, y no solo a él, sino que a los 120 que estaban reunidos con él en el aposento alto, él, lleno del Espíritu, les dice, cuando aquellos entendieron la predicación del Evangelio, él les dice, Simón les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo, porque la promesa fue para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, a los que Dios llame. Y entonces, si usted se considera llamado del Señor, para usted es el bautismo en el nombre de Jesús. Todos los que son llamados, para ellos es la promesa. Y dice así, o sea, en Hechos 3:19 también hay otra breve explicación, porque solamente resta en creer y ser bautizado. Pero dice allá el profeta, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique, quien les anuncie? ¿Y cómo van a creer en quien no conocen, a quien nunca han escuchado? Entonces lleva su orden, pero también cuando la persona ya cree,
Esta persona es necesaria que cuando ya cree empiece a perseverar, empiece a escuchar la palabra de Dios para que vaya cambiando poco a poco. Cuando esta persona ya ha ido dejando la naturaleza vieja, sus malas prácticas, entonces esta persona ya está apta para ir a las aguas bautismales. Porque una persona que no ha ido convertida, como lo dice acá en Hechos 3:19, dice así: arrepiéntanse pues y conviértanse a fin de que sus pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Cuando una persona ha creído al Evangelio, cuando una persona se ha arrepentido, esta persona cambia de pensamiento, esta persona empieza a cambiar. Si cambia primeramente de pensamiento, esta persona empieza a cambiar su forma de vida, a actuar diferente, ya no hace las mismas prácticas que tenía antes de venir al Señor. Cuando esta persona ya se formó, cuando esta persona ya cambió de vida, ya no anda en los caminos que andaba antes de llegar al Señor, esta persona se está convirtiendo, está cambiando su forma de ser, tiene otra apariencia, otra conducta, ya no es la misma persona. Entonces eso es convertirse, transformarse de una apariencia a otra, pero estoy hablándolo corporalmente y físicamente y moralmente e espiritualmente. Entonces, cuando la persona se convierte, cambia en su totalidad. Entonces, cuando la persona ha creído al Evangelio, es necesario que persevere para que siga recibiendo doctrina, para que siga perseverando en la palabra y vaya transformándose día con día. Cuando esta persona ya está muy consciente que tiene que dejar la vieja naturaleza, entonces esta persona empieza a cambiar de vida, las prácticas antiguas las deja a un lado y dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando la persona ha cambiado, ya está lista para ir a las aguas bautismales, como lo dice Hechos 3:19. Arrepiéntanse pues y conviértanse a fin de que sus pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y cuando una persona ya creyó y se bautizó, ya tiene en sus manos el boleto a la vida eterna, ya tiene la visa, pero esta tiene que cuidarla. ¿Cómo? ¿De qué manera? Perseverando en el bien hacer hasta el final, sin retroceder, porque dice la palabra de Dios que el que retrocede, Él no se agrada del que retrocede, ¿verdad? Recordemos la mujer de Lot, solo con ver atrás se quedó convertida estatua de sal, por estar pensando en las cosas que dejaba en el mundo. El pueblo de Israel también fue reprendido por Dios porque ellos se acordaban de los ajos, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de los sepulcros, de muchas cosas que habían dejado en Egipto, se acordaban, y eso fue desagradable delante de Dios. Cuando alguien ha creído al Señor Jesús, lo ha recibido como su Salvador, cuando alguien ha creído al Evangelio, es necesario que esta persona se vaya esforzando en ir cambiando conforme va escuchando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Y qué es lo que le desagrada? Entonces, de esa manera la persona va cambiando poco a poco, gradualmente. No es por arte de magia que hoy recibo al Señor, hoy me bautizo y ya soy un ángel. No, eso es gradual. Así se entiende. Dice la palabra que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Así es el caminar del Hijo de Dios dentro del Evangelio. Es paso a paso, pero dice paso lento pero seguro, sin retroceder. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos al Señor y sabemos que somos nueva criatura, ya que estamos en Cristo, tenemos que dejar las cosas viejas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y hechas nuevas nos debemos de mantener. Seguir perseverando hasta el final en bien hacer para tener garantía de nuestra salvación. Ya que dice que por cuanto todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios. Porque la muerte entró por un hombre, pero por el Señor Jesús entró la vida eterna. Que el Señor Jesús les bendiga. Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador,
Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.